nosotros Valentina Pino, coordinadora de la Adelante, campaña de Valentina. invierno del Ministerio de Salud. Hola Valentina, ¿qué tal? Hola. Gusto de saludarte. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Oiga, virus. Estamos hablando de virus circulando en esta época. Hay harta gente que está con situaciones complejas. La señora empieza, no, es que anda un virus circulando, anda tomadito. Anda un bichito dando vueltas. ¿Cuáles son los virus que están circulando y a quiénes están afectando más? Bueno, hemos visto que desde marzo de este año, cuando empezó el año escolar, como es habitual, ya empezamos a ver un aumento de la circulación de los virus respiratorios. Lo que más está predominando ahora hace ya un par de semanas es la influenza A, que está afectando en su mayoría a las personas de 65 años y más, pero también de 5 a 14 años. Y está circulando principalmente en Santiago, Concepción y Talca. Ahora, es importante porque de todas las muestras, casi el 50% está haciendo influenza y tenemos una vacuna para eso. Y en zonas que hay mucha gente. En zonas en que hay mucha gente también, así que... Cuando dice influenza A, ¿es igual de fuerte que no sé si hay una influenza B? ¿Tiene algunas características especiales la influenza A? La influenza A genera hartas neumonias y por lo tanto genera muertes también en Chile y también en el mundo. La influenza B también puede tener algunas implicancias, pero en general la que tiene mayor capacidad de propagación y de generar alguna pandemia o algo es la influenza A. Y ahora tenemos poca influenza B. Es la que es más o menos fuerte. Valentina, ¿Y la vacuna entonces para Eso. qué tipo de influenza? ¿Para la A, la B o para las dos? Es para ambas. Es para ambas vacunas. Obviamente hay una que tiene para 3 cepas, otra para 4, pero el llamado es a vacunarse porque la vacuna disminuye la cantidad de eventos, la frecuencia y también la gravedad del evento. Entendiendo, Valentina, que es mejor vacunarse que no vacunarse, pero siento que ya estamos un poquito encima para la gente que no se ha vacunado. No, porque la misma cantidad de gente enferma cuando va subiendo la curva de circulación como cuando va bajando. Es decir, que ahora ya hemos alcanzado el pic. Aunque no estamos seguros, hay que ver cómo corrige esta semana, si seguimos subiendo o si se va a mantener a la baja. La misma cantidad de gente enferma y muere cuando sube la curva que cuando va bajando, por lo tanto todavía es tiempo para que se vacunen. Creemos que vamos a mantener una buena circulación de influenza, es decir, que va a estar circulando harto durante todo el mes de mayo y ojo que después de eso va a venir el virus respiratorio sincicial. Así que aprovechamos que también hay inoculación para los chiquititos. Así es. Sí. Que ese no es una vacuna, sino que es un medicamento que genera inmunidad inmediatamente, pero el llamado ahora en este momento es que, bueno, que vayan a inocularse obviamente también con el anticuerpo monoclonal, pero la vacuna de la influenza tarda 3 semanas más o menos en generar la inmunidad. Es que eso le voy a preguntar, porque el fondo ahora que está circulando mucho virus, las personas ya me voy a ir a vacunar, pero son 3 semanas hasta tener inmunidad. Es decir, esas personas que están en grupos de riesgo tienen que cuidarse un poquitito estas 3 semanas antes que le haga efecto la vacuna. Sí, o sea, la idea es siempre mantener las medidas preventivas, es decir, no solamente porque nos pongamos la vacuna, podemos ya dejar de lado todas las otras estrategias como el uso de mascarillas, el lavado de manos, ventilar los espacios. Eso siempre hay que mantenerlo porque no evita que nos contagiemos la vacuna, Claro. evita la frecuencia de los episodios o de los cuadros y la gravedad de esto, es decir, va a evitar que nos hospitalicemos o que podamos morir. Ahora, sabemos, Valentina, que se adelantó la campaña de invierno, en marzo se partió con todo. ¿El porcentaje de vacunados ayuda a estar un poquito más tranquilo o efectivamente hay un grupo de riesgo que todavía no se ha vacunado, por ejemplo? Sí, bueno, partimos el 1 de marzo, efectivamente llevamos ya como un 67% más o menos de cobertura, eso es harto, son casi 6.700.000 de dosis administradas, pero efectivamente hay algunos grupos que pudieran aumentar todavía un poco más la cobertura, que están sobre el 50%, pero que todavía nos falta para poder estar seguros de que vamos a estar listos y preparados para poder enfrentar Es decir, este periodo de aquí mayor hay que hacer un circulación. llamado. Entonces, a pesar Hay que de hacer un que llamado. empezó antes y nuestro porcentaje es más o menos importante de personas que se han vacunado, falta, podríamos decir, un 40% todavía de los grupos de riesgo, los grupos que, según el plan de inmunización, están para vacunarse. Hay un tema importante que quisiera poner. Hay muchos más vacunados de influenza que de COVID. Mucha gente que se vacunó para la influenza y que no quiso vacunarse para el COVID. Y la explicación que dan los expertos también es que la gente, la fatiga respecto a una inmunización que fue muy intensa en la época de la pandemia. Sí, efectivamente hay una fatiga, eso es algo que ha ocurrido a nivel de todo el mundo, digamos, si uno revisa los países, de hecho Chile fue uno de los reconocidos por tener una mayor cobertura dentro de todo en el cono sur, está entre los países que tienen mayor cobertura con el COVID. Igual el SARS-CoV-2 ahora está circulando principalmente en verano, es decir, ahora casi no está circulando el COVID. La campaña igual tiene una lógica distinta. La campaña de vacunación de la influenza ocurre durante el invierno porque nos protege por este periodo, mientras que la vacunación del COVID es una dosis anual. Nosotros una vez al año tenemos que ponernos, si no, yo me pongo la vacuna hoy día, empieza a transcurrir mi año para que yo me vuelva a poner la vacuna una vez que cumple ese periodo.
Así es que igual aprovechar de hacer el llamado porque entre los grupos que tienen menor cobertura de la influenza Eso, A, de con la nombre y vacuna, apellido, edad, categoría, Eso. háblele a ellos. sí, las personas de 60 años o más, los niños de 6 meses a 5 años, los niños de 6 años a 10 años también y embarazadas, son uno de los grupos que tienen una menor cobertura, por lo tanto hacer un llamado a que se acerquen y reciban la dosis de la influenza. Y hay grupos también que son coincidentes, que pueden recibir la dosis de la influenza y al mismo tiempo la del COVID, y ahí están los mayores de 60 años, embarazadas, y también enfermos crónicos inmunosuprimidos desde los 6 meses hasta los 59 años. Así Valentina, hagámonos cargo de lo que tenemos acá en pantalla, de los síntomas respiratorios que hay que identificar para que la gente tenga claridad, pese a que siempre tienden a ser un tanto confuso entre una cosa y otra. Son parecidos, claro. Además, repetirlo. Sí, claro. Bueno, al final estos son signos y síntomas para cualquier tipo de virus respiratorio. Obviamente nosotros ponemos el foco en los que son inmunoprevenibles y que generan más consecuencias, como es la influenza y el virus respiratorio sincicial. Pero lo importante es estar atenta, obviamente, a tos, dificultad para respirar, las sibilancias, que es cuando puede haber como un silbido en el pecho, tanto en adultos como en niños también, una sensación de opresión en el pecho, fatiga, sensación de cansancio, secreciones, que yo sienta que tose, que la persona está moviendo secreciones y que tiene un ruido en el pecho en el fondo, dolor de garganta, obviamente fiebre, calofríos también y rinitis alérgica, en el fondo como una sensación de congestión. Ahora hay signos de alarma y esos son los que más nos importan para poder asegurar de que las personas lleguen a tiempo a los recintos asistenciales. Estos son de alerta y los de alarma son, y ahí acudir a una urgencia, por ejemplo, eso. Estos son todos son indistintamente Cualquiera de están estos todos. puede pasar. Pues cualquiera de estos puede pasar, pero hay algunos que nos tienen que llamar más la atención y que implica que tenemos que llegar rápidamente a algún recinto asistencial. ¿Cuáles son esos? Que pudiera ser una coloración azul en los labios, que no aparece acá, pero que es una coloración azul en los labios, sobre todo en los niños. Y dicen, los labios morados que le dicen a los niños. Los labios Azulito, morados, claro. así es. ¿Y eso por qué se produce? Porque en el fondo no está circulando suficiente oxígeno, en el fondo nuestros pulmones no están captando suficiente oxígeno porque hay secreciones, probablemente porque hay secreciones a consecuencia del virus de la influenza o del virus respiratorio sincicial o incluso alguna bacteria o algo. Eso es importante, la coloración azul, el hundimiento de las costillas también, por lo tanto es importante descubrir a los adultos mayores, a los niños y ver cómo se están moviendo los pulmones, si es que se están hundiendo o no las costillas. Obviamente fiebre que no responda bien al tratamiento también, eso también es importante. Sobre 40, ¿no? Sobre 39,5 dicen que hay alerta a los niños, sobre todo. No, desde 38 hacia arriba, 40 ya es mucho. Sí. No, pero Pero es que los importante pediatras dicen, remarcarlo. si no supera los 39, manéjalo en la casa, paracetamol, pañito de helado, ¿cierto? Que es como el manejo, para no atochar la urgencia, porque la pregunta que uno se hace como papá es, ¿cuándo llevo a mi hijo a urgencia? Porque ahí están todos los bichos dando vuelta, digamos, más Sí, complejo. por eso lo más importante es labios azules, hundimiento de las costillas, en el caso de los niños que se abran también los hoyitos de la nariz, un aleteo nasal que se llama, eso da cuenta de que el niño está haciendo muchos esfuerzos para respirar. Ese es un buen momento para acudir a algún recinto asistencial y ante las dudas igual está funcionando siempre Salud Responde, que es un canal que en el fondo está disponible hay profesionales de la salud 24/7 para resolver dudas, que es el 600-370-7777. Está ahí en pantalla, el 600-360-7777, para que usted lo guarde, guárdelo en su celular. Es muy buena oportunidad ante una duda y usted no tiene un doctor, un médico a quien preguntar. Ese es el número, 600-360-7777. Tengo una duda porque generalmente Llama a Salud Responde. con los niños, uno puede ver bien finalmente esta cosa, por ejemplo, las costillitas que se hunden demasiado o mucha fiebre, pero el tema de la influenza es súper complicado, por ejemplo, en los adultos mayores. Porque uno no sabe bien qué tipo de síntoma de verdad, o muchas veces se esconde la gravedad porque el adulto mayor o el adulto tiene menos fiebre que un niño, es decir, pero uno se siente pésimo, no sé si les pasa, pero yo tengo 38 y me siento horrible. Pero ¿cuáles son los síntomas de alarma en los adultos? ¿Son más difíciles de detectar? Sí, muchas gracias por tocar ese punto. En general hay algunos que comparten, como pudiera ser, por ejemplo, el hundimiento de las costillas, por lo tanto, igual si estamos al cuidado de algún adulto mayor o lo que sea, descubrirlo, pero también los adultos mayores pueden tener algunos episodios que son más particulares, por ejemplo, un adulto que habitualmente está orientado en tiempo y espacio, que lo veamos desorientado en el contexto de estar con una congestión nasal, estar con tos y aparte se desorienta, eso también es un signo de gravedad. Y lo otro es que no retengan deposiciones u orinas, en el fondo que no controle esfínter, eso también son signos de gravedad que son más particulares de los adultos mayores. No conoce tanto esa información, hay que... Sí. No, y hay mucha gente que está al cuidado de los adultos mayores hoy en día, personas que dejan de trabajar y a lo mejor no tienen ni idea o lo confunden porque muchos abuelitos o personas de tercera edad
no controlan el esfínter, son síntomas que se van pareciendo a las conductas habituales de una persona de esa edad, ¿no? Así es. Sí, así que importante ahí estar Y atento. hay un tema que también ocurre ya, pues también pueden ser en adultos, no solamente uno dice ya estoy con influenza, me duele el cuerpo, estoy apaleada, tengo fiebre, pero uno en general dice me la aguanto en la casa porque no quiero ir a la clínica, al hospital, por un montón de cosas, pero a veces se transforma en neumonía, ¿no es cierto? Y esa neumonía a veces es asintomática. Conozco un par de casos que no tenían idea, no se sentían tan mal y de casualidad dije, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor. Y tenía, mediante una radiografía, se diagnostica la neumonía porque los síntomas no son tan claros. Siempre hay un porcentaje asintomático. De hecho, en el COVID también nos pasó, hay virus, distintas cepas que pueden ser o generar o ser más asintomáticos y que no demuestre síntomas tan graves. Pero al final igual lo importante es hacer uso de todos los canales que tenemos. O sea, la red asistencial está preparada, hay distintos niveles. Para cuadros más leves hemos hecho un llamado a que se prefieran los establecimientos de atención primaria, SAP, USAR o las consultas médicas. Y obviamente también hay hacer hincapié que las personas que tengan patologías crónicas que no las descuiden, porque obviamente una descompensación de una patología crónica que se asocie al virus respiratorio sincicial o a la influenza A o a cualquier otro virus, obviamente va a agravar la condición. Y en caso de síntomas más graves, que acudan a los hospitales. Lo importante es estar atentos a los síntomas que tenemos a nuestro alcance, podemos llamar a Salud Responde, como he mencionado, pero efectivamente siempre hay un porcentaje de asintomáticos, eso ocurre en todas... ¿Y por qué se producen en esta época todos estos virus? ¿Hay un problema estacional, un problema con el clima? Bueno, ¿a qué se debe? Efectivamente, igual lo que ocurre mucho en invierno es que también estamos en espacios como de mayor aglomeración, de menor ventilación. Claro. La contaminación también, el material particulado fino obviamente también influye. Hay territorios en los que tenemos más material particulado fino, que tiene como rangos como más de alerta o de alarma, que generalmente ocurre al sur de Chile por el tipo de calefacción que se utiliza. Claro. Así es que obviamente hay varias condiciones Se que van nos hacen sumando, más ¿no? El propensos. Sí. frío. ¿Pero qué es lo que es más complejo? ¿La contaminación, el frío o la lluvia? La conjugación de todos los Todas las elementos. anteriores. Todas las Claro, anteriores. pero que sean todos Todas las juntos en esta época. anteriores. Quiero